¿Que alguien me hiciera el favor? Tal vez Samantha. Sí, doctora, está bien. Por favor, gracias. Muy bien. Cierren sus ojos todos en el lugar en donde están. Vamos a hacer una oración. Amado Padre, te damos muchas gracias por este día, por todas las bendiciones que tú derramas siempre sobre nuestras vidas. En esta noche, Señor, queremos encomendar a ti nuestra vida y todo lo que vamos a hacer. Te pedimos que nos llenes de sabiduría y de inteligencia para poder absorber los conocimientos que la doctora nos va a impartir a través de esta clase. Te pedimos que nos guardes y nos bendigas a cada uno de nosotros y a nuestras familias en todo lo que hagamos, en todas nuestras actividades, y que nos ayudes a ser siempre mejores personas para poder agradarte. En tus manos nos encomendamos, Señor, y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, muy amable por la oración. Vamos a dar la clase de evaluación radiológica de abdomen simple. Esto lo encuentran en Salmo 119, 1 y 2. Bienaventurados los íntegros de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón lo buscan. Entonces, si ustedes se dan cuenta, cuando buscamos a Dios, nosotros vamos a ser privilegiados, porque Él lo que quiere es que estemos cerca de Él. Entonces, mi consejo de esta noche es: nunca se suelten de su mano. Cuando hablamos acerca de abdomen, es muy importante que ustedes recuerden que el abdomen es una cajita de sorpresas. Si no tenemos el conocimiento básico para poder hacer el diagnóstico correcto, podemos equivocarnos y podemos pasar desapercibido un diagnóstico que es fundamental para la vida del paciente. Recordemos que hay varios compartimientos en la cavidad abdominal, entonces fácilmente podemos confundirnos si no conocemos la anatomía básica, y es por eso que debemos de recordarla. Es importante que nosotros recordemos cuáles son las estructuras anatómicas que vamos a encontrar en cada uno de los cuadrantes, ya sea que nosotros querramos dividir el abdomen en 9 cuadrantes o en 4 cuadrantes, si ustedes se recuerdan de su semiología básica. Pero quizás antes de que entremos a recordar la anatomía, es muy importante recordarles que cuando tenemos a un paciente con dolor abdominal, debemos de evaluar correctamente a este paciente. Recuérdense que el fin de semana normalmente las personas consumen mucha comida que tiene mucha grasa, comidas copiosas, no solo consumen la cantidad exagerada de grasa, comidas condimentadas, sino que además de ello consumen licor. Y todo esto viene a ocasionar una serie de alteraciones gástricas, produciendo gastritis, ulceraciones, procesos inflamatorios a nivel del colon, hígado graso, y hay tantas alteraciones que se pueden presentar. Entonces, para que nosotros podamos determinar exactamente cuál es el problema que aqueja al paciente, debemos de hacer un buen interrogatorio preguntándole al paciente cómo inició el dolor, en dónde se localiza el dolor, si este se irradia, si no se irradia, si el dolor se acompaña de náusea, de vómitos, cómo son las características de los vómitos, si ha tenido fiebre, si esta es constante, es intermitente, si los vómitos son de contenido alimenticio, de contenido biliar, o son solo líquidos, espumosos, si esto se acompaña de diarrea, las características de la diarrea, si si tiene mal olor, si tiene sangre, si tiene pujos, si tiene tenesmo. Con respecto a la localización del dolor, esto es muy importante porque podemos determinar con exactitud, por ejemplo, si el paciente refiere que hay dolor en el cuadrante superior derecho, pues ahí tenemos varias estructuras, puede ser secundario
a un hígado graso, a una colelitiasis, a una colecistitis aguda calculosa, no calculosa, una colecistitis crónica, a una coledocolitiasis, una litiasis renal, una insuficiencia renal, una pielonefritis, o puede ser una inflamación del colon, porque recordemos que ahí pasa la flexura hepática del colon, o podría también corresponder a una neumonía basal y que el dolor sea referido específicamente al abdomen. También es muy importante que recordemos que cuando tenemos un dolor en el cuadrante superior derecho, no solo debemos de pensar en estos órganos, sino muchas veces hay dolores referidos y puede ser secundario a una apendicitis. Y el dolor lo va a referir en el cuadrante superior derecho, o al contrario, que el paciente va a referir dolor en la fosa ilíaca derecha y es secundario a una colelitiasis. Es muy raro que suceda esto, pero hay pacientes que refieren este tipo de dolor que puede ser confuso. También es muy importante que recordemos que algunas veces hay dolor a nivel de la fosa ilíaca derecha, se le realiza una hematología al paciente, esta es normal. Entonces no debemos de confiarnos, porque el hecho de que sea normal no significa que el paciente pueda tener una apendicitis. Recordemos que hay 5 localizaciones específicas del apéndice anatómicamente, y cuando es una apéndice retrocecal, pues obviamente la hematología es totalmente normal por la localización del apéndice. Y esto puede confundir pensando en que sea una ITU, o, por ejemplo, si fuera una mujer, nos podría hacer pensar en que fuera una enfermedad inflamatoria pélvica, una vaginitis, una vaginosis, y entonces podría confundir nuestro diagnóstico. Por eso es sumamente fundamental conocer todas estas estructuras anatómicas, la localización del apéndice, para que el médico no se pueda equivocar o confundir y de esta manera hacer un diagnóstico erróneo y que después el paciente vuelva a consultar porque ya tiene una apendicitis aguda perforada. Entonces, debemos de ser conscientes y conocer los signos y síntomas característicos de cada enfermedad, conocer a dónde se puede irradiar este dolor, cómo es la presentación de este dolor, para que nosotros podamos hacer un diagnóstico correcto. Cuando hablamos acerca de las divisiones del abdomen, les decía que podemos dividir el abdomen en 4 cuadrantes o en 9 cuadrantes. Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes qué estructuras, porque ya les mencioné las que pasan en el cuadrante superior derecho, qué estructuras anatómicas encontramos en epigastrio, en cuadrante superior izquierdo, ¿qué estructuras me dirían ustedes que hay ahí? Colon transverso, ¿En dónde? en el epigastrio. ¿Qué más? También podríamos en el hipogastrio. ¿Sí? ¿No, Gómara? En En el el epigastrio. epigastrio, sí. ¿Qué más? Páncreas, aunque sería retroperitoneal. Toda la glándula está en el epigastrio. No, no toda. ¿Qué parte del páncreas Sería del es? cuerpo. ¿Qué más estructuras? El estómago, parte del hígado, la aorta y la vena cava inferior. ¿Y en el cuadrante superior izquierdo? Estómago, La vaso, vesícula biliar. Vaso, colon del páncreas, el ángulo esplénico del colon, el riñón izquierdo y la glándula suprarrenal. Y si yo les pregunto en el flanco derecho, mesogastrio y flanco izquierdo, En el flanco derecho, parte del riñón derecho y el colon ascendente, doctor. ¿qué más? Bueno, todo esto es muy importante que ustedes lo recuerden,
porque de esa manera se les va a facilitar a la hora de hacer su diagnóstico. Si ustedes conocen cuáles son los órganos que están ubicados en cada cuadrante, entonces es más fácil que ustedes logren hacer su diagnóstico. Por eso es importante recordar la anatomía. Pero como no la recuerdan con exactitud, entonces me van a investigar cuáles son los órganos que pasan en cada uno de los cuadrantes. Vamos a dividir el abdomen en 9 cuadrantes y entonces ustedes me van a describir qué órganos pasan en cada uno de los cuadrantes. Esto es muy importante para que ustedes lo recuerden y nunca se les olvide. Así es más fácil hacer el diagnóstico. Entonces, cuando hablamos de anatomía, el abdomen está dividido por peritoneo y sus mesos. Y estos van a dividirlos en cavidad peritoneal, su contenido, en espacio retroperitoneal. Recuerden que hay órganos retroperitoneales también. Está el espacio subperitoneal a nivel de la pelvis. El abdomen no solo va a estar conformado por órganos macizos y huecos, sino también va a estar conformado por huesos, por músculos, que estos son muy importantes que los identifiquemos porque también nos van a ayudar a hacer un diagnóstico. Por ejemplo, cuando el paciente tiene historia de trauma cerrado de abdomen, es muy importante que se evalúe la columna lumbar o lumbosacra, pero específicamente la columna lumbar porque pueden haber fracturas a nivel de las apófisis transversas y esto puede semejar un cuadro de abdomen agudo. Y no es que el paciente tenga un abdomen agudo por una perforación de víscera hueca, por un neumoperitoneo, por un hemoperitoneo, sino es porque tiene fracturas a nivel de las apófisis transversas. Es por eso que es importantísimo evaluar también las estructuras óseas a nivel del abdomen. Los músculos son muy importantes porque cuando estos están desplazados, están obliterados o están compresionados, pues nosotros podemos identificar que hay una estructura adyacente que los está comprimiendo, obliterando o desplazando, que puede ser secundario a una masa que sea intraluminal, extraluminal o puede ser también por un proceso inflamatorio agudo. Por eso es muy importante también identificar estas estructuras. Hay órganos abdominales intraperitoneales. Cuando nosotros solicitamos una radiografía de abdomen simple, para que nosotros sepamos que está adecuadamente tomada y que incluyen todas las estructuras que nosotros debemos de valorar, debemos de identificar los 2 o 3 últimos pares de costillas, deben de visualizarse las 2 o 3 últimas vértebras dorsales y obviamente deben de incluirse las 5 vértebras lumbares o en casos en que hay variantes anatómicas normales, se pueden encontrar hasta 6 cuerpos vertebrales lumbares. Se debe de identificar perfectamente el sacro, el coxis y la pelvis, porque ahí podemos identificar también procesos patológicos. Entonces, debe de incluir todas estas estructuras para que podamos evaluar perfectamente una radiografía y hacer un diagnóstico correcto. En una radiografía es muy importante evaluar los músculos porque ya les expliqué para qué nos sirven. Y es importante identificar y recordar que los músculos radiológicamente van a tener una densidad agua. La grasa preperitoneal y los planos grasos intermusculares, estos nos ayudan porque permiten una buena identificación de los músculos gracias a la grasa que los rodea y a las estructuras grasas intermusculares. Esto permite identificar con exactitud dónde están ubicados los músculos y por eso los podemos identificar y ver cuando hay procesos patológicos adyacentes. Entonces, gracias al diferente contraste que tenemos de agua, de grasa, esto nos ayuda a identificar estas estructuras. En la región superior del abdomen se deben ver ambas cúpulas diafragmáticas. Los pilares diafragmáticos también deben verse naciendo de las porciones verticales de las primeras vértebras lumbares. Y aquí, por ejemplo, estamos visualizando en esta radiografía que estamos viendo la cúpula diafragmática o llamada también crura diafragmática, que esta nos sirve para identificarla y ver que no hay ningún proceso patológico porque no la desplaza ni la comprime.
Entonces, radiológicamente podemos visualizarla. No se ve en todos los pacientes, pero sí en algunos pacientes y se puede identificar fácilmente porque tiene una densidad agua, es radioopaca y tiene la misma densidad que el riñón. En el riñón hay líquido, por eso es de que tiene una configuración radioopaca. Es importante recordar que el psoas mayor se origina en los cuerpos y las apófisis transversas de las 4 primeras vértebras lumbares y descienden lateralmente para unirse al músculo ilíaco e insertarse en el trocánter menor del fémur. Entonces es importante ver de dónde nace y dónde se inserta en la parte inferior para que nosotros lo recordemos y lo podamos identificar radiológicamente. Además de los músculos psoas, tenemos otros músculos que nos ayudan a identificar procesos patológicos en una radiografía simple de abdomen. Por ejemplo, aquí estamos observando esta imagen radiolúcida que vemos aquí, está señalizada tanto por la flecha negra como por la flecha amarilla y negra inferior. Y aquí estamos viendo grasa. Esta es una grasita, pero dentro de esta grasa hay un músculo que se ve entre un tono de gris mucho más claro y corresponde a la masa muscular sacroespinal. Si nos vamos a la parte más lateral de la radiografía, podemos identificar el músculo cuadrado lumbar. Y aquí, en esta imagen triangular, estamos observando el psoas, que radiológicamente podemos observarlo como una imagen triangular cuando tenemos una radiografía completa de abdomen, pero aquí estamos identificando el músculo psoas. Debemos de recordar que tenemos órganos abdominales intraperitoneales y estos los podemos identificar radiológicamente porque los órganos están rodeados de grasa y se ven radiológicamente debido al contraste de su densidad agua con la densidad grasa adyacente, tal como lo vimos en la imagen anterior. El hígado tiene grasa extraperitoneal que rodea sus bordes, tanto el borde superior, lateral derecho e inferior. Y por eso es posible observar el contorno tanto del lóbulo derecho como del lóbulo izquierdo del hígado, que podemos observarlo tanto en condiciones normales como en procesos patológicos en una radiografía simple de abdomen. Aquí en esta radiografía, esta es una proyección oblicua y esta nos sirve para identificar el lóbulo hepático de Riedel que tiene una configuración radioopaca. Y aquí lo podemos identificar perfectamente. Aquí tenemos la grasa preperitoneal y aquí estamos observando la primera, segunda y tercer arco costal. Y aquí estamos viendo otra costilla, pero aquí estamos viendo ya calcificación a nivel de este cartílago costal. Y aquí, si ustedes observan, pues aquí ya estamos viendo el hueso ilíaco. La fascia lateroconal la podemos observar porque vemos esta pequeña imagen radioopaca que está rodeada por grasa y aquí estamos viendo parte del músculo y la grasa preperitoneal que estamos observando también en la parte lateral de la radiografía. Cuando tenemos una radiografía simple de abdomen, tiene límites. En la parte superior debemos de visualizar la línea oblicua desde la base del apéndice xifoides hasta la apófisis transversa de T12. Entonces, si ustedes observan aquí, como habíamos visto anteriormente, estamos identificando los últimos 3 pares de costillas, que es la forma correcta de que debemos de tomar la radiografía, identificando estas estructuras, y en la parte inferior debe de visualizarse las crestas ilíacas, como lo vemos aquí, pero aquí en la parte inferior se cortó esta radiografía porque no estamos viendo el pliegue de las ingles y eso es muy importante porque, por ejemplo, cuando los pacientes tienen hernias crurales, tienen hernias inguinales, podemos identificarlas y hacer un diagnóstico radiológico. En este caso, como se cortó, no podemos identificar si hubiera un proceso patológico a ese nivel.
Cuando tenemos a un paciente con un cuadro de dolor abdominal, de un abdomen agudo, es muy importante primero solicitar la proyección anteroposterior. O sea, es esta la proyección en decúbito. Y cuando estamos sospechando de un proceso obstructivo, muchas veces solo con esta proyección no podemos identificar la dilatación de las asas de intestino, al menos que fuera una dilatación exagerada, sí se pueden visualizar. Pero hay cuadros en los cuales no podemos identificar si hay un proceso obstructivo o no. Y para eso es que necesitamos las proyecciones adicionales. Por ejemplo, una AP en bipedestación, o sea, con el paciente erecto o parado. Esta nos ayuda a identificar niveles hidroaéreos u otros signos como el signo de apilamiento de monedas, el signo de cuenta de collar de perlas, que eso nos ayuda a hacer diagnóstico de un proceso obstructivo. O si hay un neumoperitoneo, el gas tiende a elevarse y entonces ya podemos encontrar signos en media luna por debajo de los hemidiafragmas y hacemos el diagnóstico. Anteriormente también se solicitaban otras proyecciones, pero por ejemplo, cuando estamos sospechando de un neumoperitoneo, podemos solicitar el abdomen en bipedestación o podemos solicitar una radiografía de tórax posteroanterior, que ahí podemos hacer el diagnóstico. Se puede tomar una proyección lateral con el rayo horizontal cuando sospechamos también de un neumoperitoneo, pero se solicita la proyección lateral izquierda con el objetivo de que el gas tiende a elevarse porque no pesa y entonces se aloja entre el borde hepático derecho y la pared lateral y ahí podemos hacer diagnóstico también de un neumoperitoneo cuando no lo podemos identificar con una proyección en bipedestación o una proyección de radiografía de tórax PA. Anteriormente se utilizaba esta proyección en Trendelenburg, pero esta se utilizaba básicamente para hacer diagnóstico de reflujo gastroesofágico cuando se realizaban series gastroduodenales. En la actualidad ya no se utiliza porque el método que se utiliza con mayor frecuencia es realizar la endoscopía a los pacientes. Pero antes lo que más se solicitaba era hacer un trago de bario para hacer diagnóstico de reflujo gastroesofágico. Recordar que al igual que en una radiografía posteroanterior de tórax, la radiografía de abdomen simple tiene 5 densidades. Tiene la densidad de aire, grasa, agua, calcio y metal, como les había explicado en la radiografía de tórax. Y el metal, pues este lo vamos a encontrar cuando hay cuerpos extraños o cuando tenemos suturas metálicas por cirugía previa. Y entonces es muy importante recordar estas densidades porque estas nos van a servir para identificar las estructuras normales y los procesos patológicos adyacentes. ¿Cuáles son los criterios de una buena realización de la radiografía simple de abdomen? Pues debe de estar bien colimada. Eso significa que debemos de visualizar perfectamente las cúpulas diafragmáticas, los senos costodiafragmáticos hasta la sínfisis del pubis. Debe de estar bien centrada. Esto significa que debe de existir una distancia similar desde los bordes de la radiografía y las paredes abdominales. Y aquí el técnico toma como punto de referencia el ombligo, porque al tomar como punto de referencia el ombligo, pues sabe que no se va a cortar la región lateral derecha o izquierda del abdomen, porque ese abdomen va a caber perfectamente en la película radiográfica. Debe de estar bien penetrada, porque aquí esto es sumamente básico, porque nos va a permitir visualizar las estructuras, todas las estructuras que encontramos en la cavidad abdominal, órganos macizos, huecos, estructuras óseas, grasa, metal, líquido, y entonces si está bien penetrada, poniéndole un adecuado kilovoltaje y miliamperaje a los pacientes, entonces vamos a poder identificar perfectamente todas las estructuras. Y aquí el técnico juega un papel fundamental porque tiene que ver el grosor del paciente. No va a utilizar el mismo kilovoltaje y el mismo miliamperaje en un paciente delgado que en un paciente obeso o en un adulto que en un niño. Entonces, él debe de saber
cuánto de kilovoltaje y miliamperaje le va a aplicar a cada uno de los pacientes para que la radiografía sea nítida y pueda ser adecuadamente interpretada. En esta imagen anatómica que vemos aquí en pantalla, nos muestra todos los órganos que podemos identificar radiológicamente. Y aquí pues estamos visualizando en la parte central la columna vertebral con las apófisis espinosas, pedículos, la estructura de los cuerpos vertebrales, los interespacios, las apófisis transversas, y podemos visualizar perfectamente las estructuras óseas a nivel de la pelvis, los huesos ilíacos, los isquiones, pubis, la articulación sacroiliaca, y vemos también parte del extremo proximal de ambos fémures. Luego, si nos vamos a la parte más central, ya identificamos las estructuras óseas, pues estamos visualizando la vena cava inferior, el riñón derecho, el riñón izquierdo, con la pelvis renal, la arteria y la vena renal. Y luego aquí estamos visualizando también la cabeza, el cuerpo del páncreas, los uréteres, la vejiga urinaria, colon ascendente, el colon transverso, colon descendente. Aquí en la parte central estarían las asas de intestino delgado, y entonces todas las estructuras que vemos aquí las podemos identificar radiológicamente. Aquí estamos visualizando los últimos 3 pares de costillas. Estamos visualizando aquí el gas a nivel del intestino. Aquí está el vaso. No vemos el riñón izquierdo, pero está localizado a este nivel. Aquí estamos visualizando la silueta hepática. Vemos solo el lóbulo derecho del hígado. En la parte central, la columna vertebral con las estructuras que ya les mencioné anteriormente. Aquí estamos viendo la silueta renal izquierda. Y aquí les decía que los psoas, tanto el izquierdo como el derecho, pues forman una imagen triangular. Y aquí estamos viendo gas intestinal, que este es el patrón de gas intestinal que vamos a observar radiológicamente, y luego las estructuras óseas a nivel de la pelvis. Aquí estamos identificando otras estructuras. Aquí se ve mucho mejor el gas intestinal a nivel del intestino delgado, a nivel del intestino grueso. Vemos material fecal aquí a nivel de la ampolla rectal. Estamos observando aquí perfectamente las apófisis transversas de la columna y las estructuras óseas a nivel de la pelvis. Si ustedes observan, aquí hay mayor cantidad de gas intestinal, y es por eso que es más difícil visualizar las siluetas renales, pero como conocemos la anatomía, entonces podemos identificar que aquí vamos a localizar el riñón del lado izquierdo, el riñón derecho, aquí vendría el hígado, aquí estamos localizando el vaso, y entonces ya vemos muchas más estructuras. ¿Cuáles son las indicaciones de solicitar una radiografía simple de abdomen? Pues cuando el paciente consulta por un dolor abdominal agudo o crónico, cuando nosotros sospechamos que el paciente tiene una enfermedad sistémica, por una enfermedad digestiva, o cuando tenga problemas genitourinarios. Aquí en estos problemas es cuando solicitamos una radiografía simple de abdomen. Recordar que no está indicada en los primeros 6 meses de embarazo debido a las dosis altas de radiación. Esto puede ocasionar teratogénesis en el feto, sobre todo cuando está en el embrión, sobre todo cuando está en el primer trimestre de embarazo. Es importante que nosotros sepamos cuándo vamos a solicitar proyecciones estándar y para qué nos sirven. Estas proyecciones nos van a mostrar un máximo detalle de la anatomía y la patología radiológica, y con estas podemos identificar con mayor facilidad calcificaciones, litiasis y masas abdominales. También podemos identificar anomalías de órganos macizos y huecos, y es importante saber que cuando nosotros solicitamos una radiografía en AP, en bipedestación de abdomen, básicamente nos sirve para ver niveles hidroaéreos que nos va a servir para identificar y hacer diagnóstico de un neumoperitoneo. En los niveles hidroaéreos, estos son básicamente para que nosotros confirmemos
un proceso obstructivo, y el neumoperitoneo es cuando tenemos perforación de víscera hueca. La apnea de tórax y en bipedestación nos sirven para encontrar alteraciones torácicas con síntomas referidos al abdomen. Por ejemplo, un efecto pleural o pulmonar de una afección abdominal, que era lo que les mencionaba. Cuando el paciente tiene, por ejemplo, una neumonía, a veces no hay síntomas que nos indiquen que el paciente tiene una neumonía y hay un dolor referido hacia el abdomen. O, por ejemplo, cuando hay pequeñas cantidades de líquido por derrames pleurales, puede haber un dolor referido al abdomen y el proceso patológico es específicamente a nivel de tórax. Podemos encontrar aire libre bajo las cúpulas diafragmáticas con estas proyecciones. Cuando solicitamos un endecúbito lateral con el rayo horizontal, básicamente ya les había indicado que la que se solicita es decúbito lateral izquierda, porque cuando sospechamos en una perforación de víscera hueca, el gas tiende a elevarse y vamos a encontrar este gas alojado en el borde hepático y a nivel de la pared lateral del abdomen. Las proyecciones oblicuas, ya sea derecha o izquierda, nos sirven para identificar calcificaciones en la cabeza del páncreas, calcificaciones en la cola de páncreas o calcificaciones biliares. Las proyecciones laterales derecha o izquierda, según sea el caso, nos van a servir para identificar calcificaciones en el cuerpo del páncreas y a nivel de la aorta abdominal. Aquí tenemos, como estamos hablando de calcificaciones, un spot donde podemos encontrar múltiples calcificaciones que están aquí sobrepuestas a los dos primeros cuerpos vertebrales lumbares y luego se extiende hacia el hipocondrio izquierdo. Y esto corresponde estas calcificaciones están localizadas a nivel de la glándula pancreática y esto es secundario a una pancreatitis crónica. Aquí podemos identificar mucho mejor las calcificaciones y están localizadas por las flechas que tenemos alrededor y encontramos calcificaciones a nivel de la cabeza, cuerpo y cola del páncreas secundario a una pancreatitis crónica. Es muy importante que recordemos las diferentes densidades que nosotros vamos a encontrar radiológicamente y vamos a encontrar densidades cálcicas cuando encontramos calcificaciones, litiasis o cuando hay cambios degenerativos a nivel de los grandes vasos, vamos a encontrar calcificaciones a nivel de la aorta abdominal, de la vena cava inferior o calcificaciones peritoneales. Cuando tenemos densidad agua, esta la vamos a localizar en las vísceras densas, en órganos huecos, por ejemplo, a nivel del intestino delgado e intestino grueso, que van a estar llenos de líquido, o cuando tenemos procesos patológicos, por ejemplo, quistes simples, cuando están localizados en los ovarios, pues vamos a encontrar densidad agua. Cuando tenemos hernias también vamos a localizar una densidad agua, o cuando tenemos otros tipos de tumoraciones que el contenido básicamente sea de líquido, vamos a encontrar este tipo de densidad de agua. Podemos encontrar densidad grasa, que es normal encontrar en los órganos macizos que están rodeados por grasa, o podemos encontrar también tumoraciones que están constituidos por grasa. Y densidad aire, pues puede ser el aire normal que vamos a encontrar tanto en el intestino delgado como en el grueso, pero también podemos encontrar niveles hidroaéreos que ya es indicativo de procesos obstructivos intestinales. Dentro de las imágenes de densidad cálcica, pues el calcio lo podemos encontrar en flebolitos o válvulas venosas calcificadas, trayectos vasculares, como en grandes vasos a nivel de la aorta, arteria esplénica. Podemos encontrar también adenopatía calcificada, que vamos a localizarla a nivel del mesenterio, o pacificaciones cartilaginosas costales, como la calcificación que vimos en la costilla al inicio de la clase. Podemos encontrar calcificaciones en tumoraciones tales como en leiomiomas o teratomas pancreáticas o a nivel de las glándulas suprarrenales, o también podemos encontrar calcificaciones en abscesos, hematomas o tumores.
Y aquí en esta radiografía, que esta sí está adecuadamente tomada porque podemos valorar perfectamente la sínfisis del pubis, si ustedes ven aquí a nivel del agujero pélvico hay una masa de densidad líquido donde podemos encontrar varias calcificaciones, pero si ustedes prestan atención a la configuración de esas calcificaciones, tienen configuración de dientes. Entonces aquí hacemos el diagnóstico de que esta paciente tiene un teratoma. Podemos encontrar densidades de metal, de líquido, cuando utilizamos doble medio de contraste. Por ejemplo, aquí tenemos sulfato de bario y tenemos gas, que se dan unos gránulos a que tome el paciente para que se distienda la cámara gástrica con el gas, y gracias al doble medio de contraste podemos identificar todas las estructuras anatómicas que nosotros es importante que visualicemos en el abdomen. Aquí, por ejemplo, estamos viendo el fondo gástrico. Aquí todavía hay medio de contraste y por eso es de que podemos identificar el esófago. Aquí estamos evaluando la unión esófago-gástrica, donde tenemos el cardias. Aquí estamos evaluando el cuerpo del estómago. Tenemos aquí la curvatura mayor. Aquí tenemos esta pequeña incisura que corresponde a la incisura angularis. Aquí identificamos la curvatura menor. Tenemos aquí el antropilórico, el píloro. Posterior al píloro vamos a identificar el bulbo duodenal, que corresponde a la primera porción del duodeno y la segunda porción del duodeno. Entonces, gracias al doble medio de contraste, podemos identificar todas estas estructuras anatómicas. Aquí no tenemos gas, solo hay sulfato de bario. Entonces tiene densidad de metal, por eso es radiopaco, pero de igual manera que en la imagen anterior podemos identificar aquí con el sulfato de bario el esófago, aquí la unión gastroesofágica, el fondo gástrico, la curvatura mayor, curvatura menor, el cuerpo del estómago, el antropilórico, el píloro, el bulbo duodenal, la segunda, tercera y cuarta porción del duodeno, y podemos identificar todas las estructuras solo con el sulfato de bario. Nuevamente, aquí tenemos doble medio de contraste. Aquí tenemos sulfato de bario y aquí tenemos gas, y entonces podemos identificar el antropilórico, el píloro. Aquí podemos identificar la ampolla, el duodeno, y aquí en esta porción podemos identificar anatómicamente la papila mayor. Aquí tenemos una radiografía donde se le puso sulfato de bario también a este paciente, solo que este es un enema de bario con doble medio de contraste. Aquí tenemos sulfato de bario y gas, y gracias a este doble medio de contraste podemos identificar la unión recto-sigmoidea. Aquí tenemos el pliegue rectal transverso, la ampolla rectal, y aquí podemos identificar la unión anorrectal. También es muy importante identificar el espacio presacro, porque muchas veces aquí podemos identificar masas a este nivel, y en este caso está conservado, el espacio presacro, entonces no encontramos ninguna alteración. Anteriormente, cuando no se tenía ecografía para hacer diagnóstico de una colecistitis aguda o de perforación de vesícula o algún otro proceso patológico, lo que se hacía anteriormente era inyectar medio de contraste para poder identificar si había algún proceso patológico a nivel de la vesícula biliar y sus vías biliares. Entonces, por eso es de que aquí podemos identificar la vesícula llena de medio de contraste, y podemos aquí en esta imagen radiopaca identificar el conducto cístico. Aquí tenemos el cuello de la vesícula. Si ustedes observan, aquí hay otra imagen radiopaca que corresponde al conducto hepático común. Aquí ya estamos observando el colédoco. Aquí hay otra imagen radiopaca donde vemos que ya pasó medio de contraste a nivel del duodeno. Este es el cuerpo de la vesícula biliar. Aquí estamos observando el fondo, y entonces vemos todas las estructuras anatómicas con el medio de contraste que se inyectó a nivel de la vesícula biliar.
Aquí nuevamente estamos viendo todas las estructuras que vimos anteriormente en la vesícula y aquí se le realizó un RCP a este paciente. Ya se le había hecho una colecistectomía, pero el paciente inició con dolor, entonces se le inyectó medio de contraste y estamos observando que hay un proceso estenótico a nivel del extremo distal del colédoco. Entonces es por eso que el paciente inició con dolor y con ictericia debido a este proceso obstructivo. Como estamos hablando de densidad calcio, también podemos encontrar cálculos vesiculares, biliares, urinarios que tienen diferentes configuraciones como coraliformes, caliciales de la pelvis, cálculos a nivel del uréter, de la vejiga. Podemos encontrar una vejiga calcificada, sobre todo en pacientes diabéticos, cálculos a nivel del conducto de Wirsum, calcificaciones prostáticas. También podemos encontrar calcificaciones a nivel de las vesículas seminales y de los conductos deferentes o cuando hay quistes hidatídicos a nivel del hígado, también podemos encontrar calcificaciones. En este caso estamos observando una radiografía donde vemos que hay una calcificación que está adyacente al músculo psoas del lado derecho, pero está por fuera de la silueta renal y está por fuera del uréter también. Entonces esto corresponde a una calcificación peritoneal. Cuando hablamos de imágenes de densidad agua o hídrica, las podemos encontrar en un hígado, ya sea cuando está aumentado de tamaño, cuando tenemos hepatomegalia o por una atrofia hepática, cuando encontramos esplenomegalia, una hipertrofia unilateral o bilateral de los riñones, cuando encontramos también riñones poliquísticos y a nivel de la pelvis cuando hay un embarazo o tumoraciones como la que ya vimos anteriormente de un teratoma. Cuando tenemos retención urinaria se puede visualizar perfectamente la vejiga a nivel del agujero pélvico. También cuando hay quistes del ovario, que estos sean voluminosos. Cuando tenemos un estómago postprandial. En intestino delgado podemos encontrar líquido y también a nivel del colon podemos encontrar líquido y el moteado fecal cuando hay material fecal a nivel del colon. Aquí estamos visualizando esta radiografía donde vemos perfectamente las siluetas renales, la pelvis en los dos lados con sus cálices y podemos identificar todas estas estructuras porque se le administró medio de contraste por vía endovenosa al paciente y es por eso que podemos visualizar la anatomía con mucho detalle. Aquí podemos visualizar la unión ureteropélvica, vemos los uréteres en toda su extensión y la unión ureterovesical. Gracias al medio de contraste que se administró, podemos encontrar estas estructuras anatómicas y verlas con un detalle adecuado y estamos viendo aquí los músculos psoas que se ven perfectamente. Cuando hablamos de líneas grasas del abdomen, aquí es muy importante que recordemos que hay órganos que resaltan porque están rodeados de grasa y otros que se adivinan porque se ponen en contacto con ella. Podemos observar la línea del borde posterior inferior del hígado, la línea esplénica, la línea renal, las líneas preperitoneales y las líneas de los psoas, como ya lo vimos anteriormente. También la línea de la vejiga, las líneas musculares de la pelvis menor, cuando hay un proceso expansivo tumoral, procesos inflamatorios tumorales o cuando están en contacto con una línea grasa, esta desaparece o se deforma debido al proceso patológico que está adyacente. Cuando hablamos de imágenes de densidad aire, pues puede ser el gas normal que podemos encontrar a nivel del intestino delgado e intestino grueso, pero cuando hay procesos patológicos lo podemos encontrar en un neumoperitoneo, aire en la cavidad peritoneal o fuera del tubo digestivo. Esto es más frecuente por ruptura de víscera hueca o podemos encontrar gas también que es frecuente encontrarlo 2 o 3 semanas postoperatorias. Los signos radiológicos, verdaderos signos radiológicos de un neumoperitoneo es cuando se encuentran colecciones lineales
o semilunares de aire subdiafragmático derecho, cuando encontramos aire libre entre el borde lateral del hígado y la pared abdominal, cuando encontramos el signo de Rigler o la doble pared, el signo de la cúpula o pelota de rugby, ligamento falciforme, aire en la bolsa de Morrison, el triángulo y signo del huraco y aire en el escroto. Todos estos signos nos pueden indicar que el paciente tiene un neumoperitoneo, pero de todos estos, los que vamos a encontrar con mayor frecuencia es la colección lineal o semilunar de aire subdiafragmático, aire libre entre el borde lateral del hígado y la pared abdominal, y el signo de Rigler o la doble pared. Y en niños, el signo de la cúpula o pelota de rugby. Los otros es muy raro cuando los podemos identificar. Y en esta imagen radiológica es de un tórax póstero anterior, donde podemos identificar aquí las cúpulas diafragmáticas, y toda esta imagen radiolúcida que ustedes observan por debajo de ellas corresponde a un neumoperitoneo. Esta es una radiografía de un niño donde estamos observando el signo de la pelota de rugby. Si ustedes observan esta tonalidad de gris, como un gris sucio que se ve en todo el abdomen, no significa que esté mal tomada la radiografía, sino que es gas libre en toda la cavidad abdominal que sugiere un neumoperitoneo. ¿Cuáles son los signos de pseudoneumoperitoneo? O sea, estos nos pueden confundir con un neumoperitoneo si nosotros no somos cuidadosos. Y esto es provocado por la sobreposición de estructuras adyacentes. Por ejemplo, superposición de asas intestinales, el signo de Chilaiditi, que es por interposición del colon entre el hígado y el diafragma. Es la interposición hepatodiafragmática del colon, y esto se produce sobre todo en ancianos cuando hay una atrofia hepática. Tejido adiposo subdiafragmático, una interposición de grasa epiploica entre el hígado y el diafragma, una hernia diafragmática o aire entre el espacio pararrenal anterior y posterior. Entonces debemos de tener cuidado con esto porque nos pueden confundir con un neumoperitoneo sin serlo. Y aquí en esta radiografía de tórax póstero anterior podemos identificar esta imagen radiolúcida por debajo del hemidiafragma derecho, pero aquí hay algo muy importante que nos ayuda a identificar un neumoperitoneo de un signo de Chilaiditi positivo. Si ustedes observan, aquí estamos observando la flexura hepática del colon. ¿Y cómo sé yo qué es la flexura hepática del colon? Porque identifico austras. Cuando hay aire libre, pues obviamente no vamos a ver estas estructuras anatómicas. Lo que sucede es de que aquí ya se produjo una atrofia hepática, y por eso entre el borde hepático y la pared lateral y el hemidiafragma se sobrepuso la flexura hepática, y eso puede confundirnos. Se le realizó una tomografía al paciente de la radiografía anterior para confirmar el diagnóstico del signo de Chilaiditi, y aquí podemos observar el lóbulo hepático derecho, y aquí estamos observando el intestino. Vemos gas y material fecal, y aquí estamos viendo el diafragma. Entonces este es el signo de Chilaiditi. ¿Tienen alguna duda hasta dónde vamos? Bueno, entonces vamos a continuar. Sí, dígame. Un signo de radiológico de apendicitis es el borramiento del psoas, y más o menos cuando estaba usted explicando, creo que dijo algo sobre eso, pero lo dijo algo rápido y no lo terminé de entender, pero no me acuerdo bien cómo era. ¿Por qué se da eso? Sí, lo vamos a ver más adelante en las imágenes. Gracias. Entonces ahí le voy a explicar. Si ustedes observan, aquí hay marcada dilatación de la cámara gástrica y marcada dilatación del intestino delgado. Cuando nosotros queremos identificar radiológicamente si es intestino grueso o es intestino delgado, el que está dilatado, pues hay estructuras anatómicas que nos ayudan a identificar. Por ejemplo, cuando les hablé acerca del signo de Chilaiditi, pudimos identificar las austras.
Aquí estamos identificando las válvulas conniventes, que es lo que hace la diferencia del intestino grueso y el intestino delgado. Entonces, como veo válvulas conniventes, entonces con seguridad digo que esto es intestino delgado dilatado y aquí hay un proceso obstructivo del intestino delgado. Nuevamente, en la radiografía que habíamos visto anteriormente, donde vemos todas las estructuras normales, aquí estamos viendo algunos pliegues gástricos, aquí estamos viendo perfectamente el psoas izquierdo, el psoas derecho no lo vemos con precisión debido a la sobreposición que hay aquí de intestino por el gas y material fecal, por eso se oblitera. Pero aquí estamos identificando las calcificaciones a nivel del agujero pélvico por el teratoma. Aquí estamos identificando otras calcificaciones. Es una proyección oblicua. Si ustedes observan aquí, el músculo psoas se visualiza adecuadamente y estas calcificaciones no corresponden al músculo, están por fuera del músculo, entonces estas son calcificaciones peritoneales. Aquí estamos identificando esta imagen radiológica. Si ustedes observan, no está bien penetrada, pero gracias a la poca penetración que tiene la radiografía, podemos identificar la grasa preperitoneal del lado izquierdo, la grasa preperitoneal del lado derecho. Aquí estamos viendo la silueta hepática, el lóbulo derecho del hígado. Aquí estamos viendo la silueta renal, los músculos psoas que se visualizan adecuadamente. Y aquí estamos viendo el vaso. Entonces, gracias a la poca penetración, es de que podemos identificar todos estos órganos con mejor precisión y detalle. Aquí, si ustedes observan, hay desplazamiento del intestino hacia abajo y hacia la línea media porque hay un aumento de volumen del lóbulo derecho del hígado. Entonces, aquí tenemos hepatomegalia y aquí estamos visualizando perfectamente el vaso. Y gas que hay tanto en intestino grueso como en intestino delgado y hay gas aquí a nivel de la ampolla rectal. En estas imágenes estamos observando una calcificación aquí a nivel de la pelvis renal y es secundaria a un cálculo. Aquí estamos observando con medio de contraste, es del mismo paciente, pero aquí se le administró medio de contraste y por eso es que se ve con mejor detalle el cálculo que está ocasionando un proceso obstructivo parcial a nivel de la pelvis, porque sí hubo paso del medio de contraste en todo el trayecto del uréter, por eso decimos que es una obstrucción parcial. Aquí estamos observando calcificaciones, pero aquí estaría localizada la vesícula biliar. Aquí tenemos calcificaciones a nivel de los cartílagos costales. La silueta renal del lado derecho viene aquí. Entonces, estas calcificaciones no corresponden ni a la vesícula ni al riñón. Son calcificaciones peritoneales. Igual, aquí tenemos otras calcificaciones a nivel o en proyección del hueso ilíaco, pero no son calcificaciones óseas, sino estas son calcificaciones de tejidos blandos cuando se ponen mal las inyecciones intramusculares, se calcifican y entonces se ven las calcificaciones a nivel de los tejidos blandos. Aquí estamos observando un cálculo coraliforme que está obstruyendo la pelvis renal y también hay calcificaciones a nivel de los cálices de la pelvis. Entonces aquí esta configuración es de un cálculo en cuernos de alce. Y aquí podemos observar perfectamente los músculos psoas. Aquí tenemos la silueta renal derecha y vemos que hay una calcificación que corresponde a un cálculo a nivel del riñón del lado derecho. Esta es una radiografía donde podemos observar múltiples calcificaciones a nivel del agujero pélvico y estos son cálculos a nivel de la vejiga urinaria. Aquí estamos observando, si ustedes ven, una cadenita de calcificaciones y estos son cálculos a nivel de la vesícula biliar. Entonces, este paciente tiene una colelitiasis.
Aquí estamos observando otra radiografía. Si ustedes observan, hay una calcificación que está por fuera de la silueta renal y por fuera del uréter. Es una calcificación peritoneal. Y si venimos al agujero pélvico, estamos viendo un dispositivo intrauterino bien colocado. Esta es una T de cobre. Aquí es muy importante ver está la apariencia de ser un cuerpo extraño, pero aquí el técnico se confundió de marca. Por eso fue que puso una moneda identificando que este es el lado derecho del paciente. Aquí estamos observando un apendicolito. Estos son, se puede llamar apendicolito o fecalito, que están a nivel del apéndice, y estos fecalitos son los que producen el proceso inflamatorio. Entonces el paciente tiene una apendicitis aguda, pero si ustedes observan, por la localización del apéndice no está ocasionando obliteración ni desplazamiento de los músculos psoas. Cuando hay obliteración del músculo psoas derecho secundario a una apendicitis, es porque hay dilatación de asas de intestino que se sobreponen al músculo, y es por eso que ya no se puede visualizar. Y cuando hay intestino ya sea delgado, grueso, dilatado, sobrepuesto al músculo psoas, este es un signo sugestivo de una apendicitis aguda o de un proceso inflamatorio agudo. Pero en este caso, aquí estamos viendo el apendicolito, y esto es secundario a una apendicitis aguda que tiene el paciente. Yo les había mencionado que es muy importante recordar las posiciones anatómicas del apéndice, porque hay 5 posiciones y ustedes me van a decir cuáles son esas posiciones del apéndice. Ustedes ya pasaron la cirugía, entonces eso lo tienen que saber, porque eso me imagino que lo han de haber estudiado. ¿Cuáles son las 5 posturas y los porcentajes de las posturas anatómicas del apéndice a nivel de la pelvis? Está la retrocecal, doctora, la preilial, la subcecal, la paracecal y la postilial y la pélvica. La ¿En más qué porcentaje? común es la retrocecal, que según algunas literaturas es del 41% y otras mencionan que es del 63%. Ya, ¿eso lo recuerda usted de lo que leyó o lo está leyendo del internet? Eso nos lo enseñaron en el hospital. Pero ahorita lo vio en el internet. No, doctor. Bueno, entonces es muy importante conocer la anatomía de la localización del apéndice para no cometer errores diagnósticos. Y está tan bajo el fecalito porque esto corresponde a un apéndice retrocecal. Aquí tenemos una postura normal del apéndice, tenemos otro fecalito secundario a una apendicitis aguda perforada, pero si ustedes ven, no hay obliteración del psoas del lado derecho. Sí se oblitera el psoas del lado izquierdo, pero es por la sobreposición de asas de intestino. Lo que sí podemos observar que esto ocurre en algunas radiografías, no en todos los pacientes, estamos viendo escoliosis de la columna hacia el lado izquierdo. ¿Y por qué se produce esta escoliosis? Pues es un signo de defensa por el dolor que presenta el paciente. Aquí estamos viendo otro fecalito secundario a una apendicitis. Y en esta radiografía estamos observando múltiples imágenes radiopacas, y esto corresponde a droga que consumió el paciente, que está localizada a nivel del intestino grueso. Aquí estamos viendo marcada dilatación de la burbuja de la cámara gástrica. Esto no es normal, esto es secundario a un proceso patológico y este es un volvulus gástrico. Así es como se visualiza un volvulus gástrico. Aerobilia es cuando hay aire a nivel de la vía biliar, y aquí con estas líneas verdes punteadas se está dibujando el gas que hay a nivel de las vías biliares. Aquí estamos observando ausencia de gas distal,
marcada dilatación del intestino grueso, y esto es secundario a un proceso obstructivo del intestino grueso. Esta imagen nos indica que la radiografía está adecuadamente tomada, pero debemos de conocer cuáles son los signos de una citis. Por ejemplo, aquí esta radiografía tiene una imagen en vidrio deslustrado. Cuando nosotros estamos observando si está mal tomada la radiografía, pues las asas de intestino nunca son centrales, están periféricas las asas de intestino grueso y centrales el intestino delgado. Pero si ustedes observan, aquí tenemos intestino grueso e intestino delgado que están a nivel del centro de la radiografía, y eso es secundario al líquido que las está compresionando a la parte central, y entonces esta es una imagen en vidrio despulido secundario al líquido ascítico. Aquí estamos observando marcada dilatación del intestino. Esta es una imagen en signo de grano de café secundario a un volvulus del sigmoides. Y aquí estamos observando marcada dilatación del intestino grueso secundario a un proceso obstructivo. No vemos gas distal. Y aparte del proceso obstructivo, vemos que el paciente tiene marcados cambios degenerativos a nivel de la columnal lumbar, consistentes en la formación de osteofitos, sindesmofitos y puentes óseos, y es por eso que está ocasionando la deformidad de la columna. Aquí tenemos una radiografía de un abdomen erecto donde estamos visualizando el signo de collar de perlas y niveles hidroaéreos secundario a un proceso obstructivo intestinal. Aquí estamos observando dilatación de la cámara gástrica, estamos observando dilatación del intestino delgado porque aquí estamos visualizando las válvulas conniventes, pero además de esto, estamos observando aquí un patrón de gas intestinal que no está dentro del intestino, está fuera del intestino y es secundario a un neumoperitoneo por perforación de víscera hueca, más el proceso obstructivo que tiene el paciente. Aquí estamos observando en esta radiografía de tórax posterior anterior una imagen en forma de media luna que corresponde a un neumoperitoneo. Y en esta otra imagen estamos observando múltiples niveles hidroaéreos secundario a un proceso obstructivo intestinal. Neumatosis intestinal, ¿qué significa eso? Que hay gas a nivel de la pared del intestino, y esto es muy común de encontrarlo en los recién nacidos cuando han tenido un hilio meconial. Entonces hay gas a nivel de la pared intestinal. Eso es lo que se llama neumatosis intestinal. Esta es la historia de un paciente que tenía ganado. Entraron unos ladrones, querían robarse el ganado, él se opuso y le introdujeron el arma a nivel de recto. Entonces, por eso vemos este cuerpo extraño a nivel de la ampolla rectal, que ocasionó perforación obviamente a este nivel. Aquí estamos observando, si ustedes ven cuidadosamente una masa que tiene gas y múltiples calcificaciones, pero que es muy difícil de identificar, y para eso nos sirven las proyecciones adicionales bien penetradas o poco penetradas para visualizar de una mejor manera el proceso patológico. Y aquí es una radiografía que está bien penetrada. Si observamos, la anterior, vean, aquí se ven calcificaciones y da la apariencia de que todo esto fuera una sola masa, pero este es moteado secal. Pero al tomar la radiografía bien penetrada, vemos que sí, efectivamente, todo esto es material fecal en el colon y que la masa está específicamente aquí con múltiples calcificaciones. Esto corresponde a un leiomiosarcoma, pero además de la masa, vemos un patrón de gas intestinal que rodea la masa y esto no es normal. Entonces, probablemente por la masa y por las múltiples calcificaciones que tiene, ocasionó ya una perforación intestinal por este patrón de gas anormal que vemos alrededor de la masa.
Aquí estamos observando marcada dilatación del intestino y esto es secundario a un volvulus del ciego. Esta es una radiografía de tórax posterior donde vemos aquí un patrón de gas anormal debajo del hemidiafragma y corresponde a un neumoperitoneo. Aquí estamos observando marcada dilatación del intestino grueso, pero también hay dilatación del intestino delgado. Pero algo que llama la atención es de que el intestino, a pesar de que está dilatado el grueso y el delgado, está desplazado, está compresionado. Aquí vemos que hay aumento de tamaño del vaso, entonces hay esplenomegalia, pero aquí hay una masa que está ocasionando este desplazamiento. Entonces, probablemente secundario a esta masa, esta fue la que ocasionó el proceso obstructivo intestinal. Y aquí estamos observando esta imagen. Si ustedes observan por anatomía, esto corresponde a la cámara gástrica y aquí tenemos el signo de mordida de manzana. Esto es secundario a un cáncer gástrico. Aquí estamos observando un abdomen erecto donde podemos observar múltiples niveles hidroaéreos, pero además de ello estamos observando el signo de collar de perlas, secundario a un proceso obstructivo intestinal. Nuevamente tenemos múltiples niveles hidroaéreos y el signo de collar de perlas, secundario a un proceso obstructivo intestinal. Aquí estamos observando probablemente a nivel del yeyuno una calcificación que corresponde a un cálculo clavado a este nivel y esto es lo que se llama hilio biliar. ¿Y alguien me podría explicar cómo pasó ese cálculo ahí? Ya pasaron la cirugía, entonces fácilmente me pueden explicar por qué pasó ese cálculo ahí al intestino. ¿Será normal que hay cálculos ahí? Puede haber viajado en el colédoco, doctora, o puede haber hecho una fístula con la segunda porción del duodeno. Sí, lo que sucede es de que hizo una fístula enterobiliar y es por eso que pasó ese cálculo ahí a nivel del intestino. Cuando pasa un cálculo a ese nivel es lo que se llama hilio biliar. Entonces, por eso es de que explica ahí el paso del cálculo, ¿verdad? Por una fístula enterobiliar. Aquí tenemos el signo de grano de café porque hay marcada dilatación del intestino grueso y esto es secundario a un volvulus del sigmoides. Aquí estamos observando marcada dilatación del intestino, esto es secundario a un volvulus del ciego y aquí estamos observando intestino grueso marcadamente dilatado, secundario a un proceso obstructivo. Esto es totalmente diferente a lo que estábamos viendo anteriormente. Si ustedes se dan cuenta, cuando hay un proceso obstructivo, lo que vemos es esto, marcada dilatación del intestino, pero aquí el intestino disminuyó su calibre totalmente y perdió su configuración anatómica normal. Vean, está disminuido de grosor, las austras ya no se logran visualizar. De igual manera aquí, vean cómo disminuyó su calibre, perdió la configuración anatómica normal y esto sucede cuando hay una colitis ulcerativa grave. Entonces, ustedes me van a decir, ¿qué es colitis ulcerativa grave? ¿Por qué se produce? Ya pasaron la cirugía, entonces esto lo deben de saber. Bueno, si no lo saben o no lo vieron, es muy importante porque van a encontrarse con casos similares a esto, entonces me van a investigar qué produce una colitis ulcerativa grave y qué es. Luego aquí estamos viendo marcada dilatación del colon transverso
y esto es secundario a un megacolon tóxico. Y me van a investigar qué produce un megacolon tóxico. Este paciente consultó por dolor a nivel del flanco derecho y estaban sospechando en una litiasis renal. Por eso solicitaron un pielograma IV. Vemos que el riñón, los cálices, la pelvis en ambos lados son totalmente normales y lo que se encontró fue una masa. Esto es un apelonamiento de ascaris lumbricoides, perdón. Aquí hay un proceso obstructivo por ascaris y esto era lo que estaba ocasionando el dolor en este paciente. Hay pacientes psiquiátricos que por su mismo problema, por la misma condición, tienen prácticas poco usuales. Esta es una paciente que tuvo relaciones sexuales con una botella, hizo fenómeno de vacío porque la boquilla estaba hacia arriba, succionó y se fue al intestino. Afortunadamente no estalló, pero de todas maneras hay que operar a esta paciente. Aquí estamos observando la silueta renal izquierda y vemos que hay un cálculo renal izquierdo. Este es un cálculo en cuerno de alce que está ocasionando un proceso obstructivo total porque el cálculo está enclavado a nivel de la pelvis y los cálices del riñón. ¿Alguna duda hasta dónde vamos? Bueno, aquí tenemos una proyección en cúbito lateral izquierda y es para hacer diagnóstico de neumoperitoneo, lo que yo les estaba explicando, que el gas se aloja entre el borde hepático derecho y la pared lateral y entonces podemos hacer con facilidad el diagnóstico de un neumoperitoneo. Aquí estamos viendo niveles hidroaéreos secundario a un proceso obstructivo. Aquí estamos observando marcada dilatación de la pelvis, de los cálices y del uréter. Aquí se había pensado que esta paciente tenía un cálculo, pero resulta que no hay cálculo. Aquí estamos observando la pelvis de esta paciente y esta paciente tiene un ureterocele. ¿Alguien me puede explicar qué es un ureterocele? Estos casos son raros, pero se presentan y a veces son comunes, porque en un solo mes se pueden ver 2 o 3 casos seguidos, que es la ley de las series. Entonces ustedes me van a investigar qué es un ureterocele y cuál es la clasificación de los ureteroceles. Y este ureterocele se pudo diagnosticar gracias al medio de contraste que se le administró a esta paciente. Tenemos variantes anatómicas normales. Aquí tenemos un doble sistema colector. Si ustedes observan, tenemos una pelvis renal superior en el polo superior y una en el polo inferior. Cuando se unen en Y, en el tercio medio, no hay ningún problema. El problema es cuando hay una unión a nivel de la vejiga y el otro uréter se inserta ectópicamente. Eso sí ya produce problemas. Es el mismo caso de la paciente anterior y aquí podemos observar que en el tercio medio se unen los dos uréteres para insertarse uno solo en la unión uretrovesical. Entonces esto no ocasiona ningún problema. Este normalmente es un hallazgo incidental. Aquí tenemos un doble sistema colector, solo que a nivel del riñón izquierdo, de igual manera, se inserta en el tercio medio del uréter. Entonces no hay ningún problema con estos pacientes. Aquí si vemos marcada la pelvis renal y de los cálices y hay dilatación del uréter secundario a un cálculo que se enclavó en el tercio medio del uréter. Y aquí se ve mucho mejor con el medio de contraste el cálculo que está ocasionando un proceso obstructivo total. Vean aquí la marcada dilatación comparado con esta pelvis y los cálices normales y el uréter en el lado derecho. Aquí estamos observando desplazamiento de la cámara gástrica, de la silueta cardíaca hacia el lado derecho y en el lado izquierdo vemos dilatación del hemidiafragma y hay imágenes radiolúcidas que pueden corresponder a cámara gástrica e intestino dentro de la cavidad torácica y esto puede ser secundario
a una hernia diafragmática o a una eventración diafragmática. Y ustedes me van a investigar cuál es la diferencia entre hernia diafragmática y eventración diafragmática. Aquí estamos observando a este paciente que es este. Y entonces, cuando uno quiere realizar un diagnóstico correcto, debe de solicitar otros medios de ayuda diagnóstica, porque aquí se estaba sospechando en una eventración o en una hernia diafragmática. Entonces se le solicitó una serie gastroduodenal a este paciente y no es eventración diafragmática, tampoco es hernia diafragmática. Este paciente lo que tiene es una inversión de la cámara gástrica. Si ustedes observan, el fondo no va a este nivel. Vean hasta dónde está el fondo. Aquí tenemos el píloro y el intestino delgado. Aquí en esta proyección lateral es donde se ve mucho mejor la inversión de la cámara gástrica, porque hasta aquí está el fondo. Además de la inversión de la cámara gástrica, tiene una malrotación intestinal. Entonces, este paciente tiene anomalías congénitas de inversión de la cámara gástrica con malrotación intestinal. Y ustedes me van a investigar en qué porcentaje se producen estas alteraciones. La inversión de la cámara gástrica con malrotación intestinal y por qué sucede esto. Aquí estamos observando una radiografía donde vemos que hay dilatación del intestino grueso y dilatación del intestino delgado. Esto no es secundario a un proceso obstructivo, sino es secundario a un hilio adinámico. Cuando vemos dilatación de intestino grueso e intestino delgado, de igual manera, esto es secundario a un hilio adinámico. Aquí estamos observando una radiografía donde vemos marcada dilatación del hemidiafragma izquierdo, vemos la cámara gástrica dentro de la cavidad torácica, secundario a una hernia diafragmática, pero además de ello estamos observando marcada dilatación del intestino grueso y delgado. Entonces, tiene aquí varios procesos patológicos. Este paciente consultó por vómitos y dolor abdominal intenso. Se le hizo una radiografía simple de abdomen y esta fue la imagen que se vio, solo que llena de gas. Se le realizó una serie gastroduodenal para confirmar el diagnóstico y tiene un proceso obstructivo a nivel de la segunda porción del duodeno. Y este es un paciente que ya tiene 25 años de realizarse diálisis peritoneal y cuando tienen tanto tiempo de realizar las diálisis peritoneales lo que produce es calcificación peritoneal. Por eso es de que se ven todas estas imágenes radiopacas en toda la cavidad abdominal, pero es secundario a la diálisis. No es un proceso patológico, sino es secundario al procedimiento que el paciente ha llevado por años. Gracias por su atención. No sé si tienen alguna duda o pregunta o todo está claro. ¿No hay ninguna duda? ¿No hay preguntas? Bueno, me alegra de que todo haya quedado claro. Entonces nos vemos el día de mañana para recibir las dos clases de ultrasonido y de rodilla. Esas son clases cortas, entonces no va a ser aburrido. Esta sí es una clase larga, pero las de mañana van a ser cortas, entonces no tengan pena. Nos vemos el día de mañana. Que pasen feliz noche.